la amante de mi marido me envió un video dentro de mi propia casa. Pero la forma en que reaccioné dejó a todos con la boca abierta. No puedes perderte esta historia. Rosa sabía que el matrimonio no era un cuento de hadas. De hecho, estaba lejos de serlo. Mantener la casa organizada, equilibrar un trabajo agotador y aún tener que lidiar con un marido que pensaba que lavar un vaso era una ofensa personal. Eso sí que era un desafío. Juan, por otro lado, vivía como un rey sin corona. Para él, la casa simplemente se mantenía impecable sin que él hiciera el menor esfuerzo. Si la ropa estaba limpia, si la comida aparecía en la mesa, si el suelo brillaba, todo era obra de la magia. O mejor dicho, obra de Rosa. ¿Pero reconocerlo? Ni en sueños. ¿Otra vez esta comida, Rosa? Sabes que me gusta con más sazón, murmuró con desdén, empujando el plato. Ella cerró los ojos por un segundo, respirando hondo. Todo un día de trabajo, el agotador regreso a casa, ¿y ahora esto? Si no te gusta, Juan, la cocina está ahí mismo. Puedes hacerlo como prefieras. Su tono era firme, sin paciencia para jueguitos. Juan bufó, tomó el tenedor y siguió comiendo, como si le estuviera haciendo un favor. Ese era el problema. No ayudaba en nada, pero tenía críticas para todo. En los últimos tiempos, Rosa empezó a preguntarse en qué momento exacto su relación había llegado a ese punto. Al inicio del matrimonio, pensó que solo era cuestión de adaptación. Después de todo, cada uno tenía sus costumbres. Pero los años pasaron y lo único que cambió fue la montaña de responsabilidades sobre sus hombros. La gota que derramó el vaso llegó con una oportunidad inesperada, un viaje de negocios de un mes. ¿Un mes? Repitió Juan, impactado, como si ella le hubiera dicho que se iría a vivir a Marte. Sí. La empresa necesita a alguien que represente el sector, y me eligieron. ¿Y qué hago yo? La pregunta era tan absurda que Rosa soltó una risa seca. ¿Tú? Sigues aquí, viviendo tu vida. La diferencia es que, por un mes, tendrás que poner tu ropa en la lavadora tú solo. A Juan no le hizo gracia. Sabes que no tengo tiempo para esas cosas. Yo tampoco, pero lo hago. Buena suerte. Por supuesto, ella dudó antes de decidirse a ir. Por más desgastante que estuviera su matrimonio, dejar todo atrás no era algo fácil. Pero después de haber dado tanto de sí misma, tal vez era hora de pensar un poco en ella. En los días previos al viaje, Rosa organizó todo. Dejó comida congelada, ropa lavada, incluso un recordatorio en la nevera con instrucciones básicas para evitar que Juan incendiara la casa. La mañana del vuelo, tomó su maleta y dio una última mirada a la casa impecable. Juan estaba tirado en el sofá, con el celular en la mano, sin siquiera levantarse. ¿De verdad te vas? Creí que ya habíamos hablado de esto. Él suspiró, como si fuera la mayor víctima del mundo. Solo que, no sé cómo será sin ti aquí. Tal vez era hora de que lo descubriera, pensó Rosa. Sin más discusiones, tomó sus cosas y salió. Lo que Juan no sabía era que su infierno apenas estaba comenzando. Juan pasó los primeros días solo como si nada hubiera cambiado. El sofá se convirtió en su trono oficial y el delivery en su mejor amigo. Si Rosa había logrado mantener la casa en orden mientras trabajaba, él también podría, ¿verdad? Error. Al tercer día, el fregadero ya estaba lleno de platos sucios apilados como una torre a punto de colapsar. El suelo comenzó a acumular manchas nuevas y el cesto de ropa, que antes siempre estaba vacío, ahora rebosaba como si tuviera vida propia. ¿Cómo que ya no hay camisas limpias? Resopló Juan, revolviendo los cajones. Tomó una al azar, la olió y frunció el ceño. ¡Qué asco! Pero en lugar de lavarla, hizo lo que cualquier genio perezoso haría, le dio la vuelta y se la puso al revés. El caos se fue apoderando de la casa y, con él, llegó una revelación aterradora: Rosa hacía mucho más de lo que él imaginaba. Y sin ella, la casa se convertía en un campo de batalla perdido. ¿Pero admitirlo? Nunca. Fue entonces cuando tuvo una brillante idea. Tomó su celular y escribió un mensaje: ¿Estás ocupada?
Jimena, su amante, respondió en segundos. Para ti, nunca. ¿Qué pasa? Estoy solo en casa. ¿Qué te parece venir unos días? No tuvo que insistir. Jimena siempre había soñado con la buena vida, y nada le parecía más perfecto que finalmente ocupar el lugar de Rosa. Cuando llegó, quedó encantada con la casa. A pesar de estar algo desordenada, aún era mucho mejor que el sitio donde vivía. ¡Wow! ¿Así es como viven ustedes?, dijo mientras giraba sobre sí misma, tocando los muebles. ¿Te gusta?, preguntó Juan con una sonrisa orgullosa. ¿Qué si me gusta? Me encanta. Jimena estaba radiante. Para ella, este era el comienzo de una nueva era. Finalmente podría vivir con lujo, sin preocupaciones, simplemente disfrutando la vida al lado de Juan. Pero su emoción pronto se convirtió en curiosidad. ¿Sabes? Me gustaría conocer mejor a esa tal Rosa. Parece que tiene buen gusto. Juan, sin ver problema, tomó su celular y le mostró el Instagram de su esposa. Jimena comenzó a deslizar las fotos, analizando cada detalle. Rosa sonriendo en cenas elegantes, viajando a destinos increíbles, usando ropa fina. Su vida no parece nada mal. Se rió con desdén. En el fondo, pensaba que no pasaría mucho tiempo antes de tomar su lugar. Lo que Jimena no sabía era que Juan no la veía como una princesa para reinar a su lado. Para Juan, Rosa no era solo su esposa. Era la persona que mantenía la casa funcionando. Y ahora, sin Rosa, necesitaba a alguien que asumiera ese papel. Jimena ya se imaginaba viviendo con lujo, durmiendo en sábanas caras, despertando sin preocupaciones, disfrutando del cómodo sofá mientras Juan la colmaba de regalos y cariño. Era lo mínimo que merecía después de tanto tiempo siendo la otra. Pero al tercer día, se dio cuenta de que lo único que había cambiado era la montaña de tareas esperándola. El primer aviso llegó por la mañana. Amor, ya que estás de pie, ¿puedes hacernos un café?, pidió Juan, sin apartar los ojos del celular. Jimena se extrañó, pero lo dejó pasar. Un café no mataba a nadie. Después del café, vino la petición de ordenar la sala. Luego, el baño. Luego, los platos. Vaya. ¿Ya está lleno el fregadero? Qué raro. Rosa nunca dejaba que se acumulara así. Jimena se rió. ¿Y tú no tienes manos para lavar? Juan rió como si fuera el mejor chiste del mundo. Ay, amor, ya sabes cómo es. Trabajo demasiado. Rosa siempre se encargaba de esas cosas. Fue entonces cuando ella empezó a notar el patrón. No era solo un favor aquí y allá. Era una rutina. Un ciclo. Y siempre con la misma irritante referencia, Rosa. Los días siguientes, las peticiones se volvieron más frecuentes y sin disimulo. Amor, ¿mi camisa azul está limpia? No sé, Juan. ¿La lavaste? ¿Yo? No, ¿verdad? Rosa siempre la lavaba antes de que la necesitara. Jimena se quedó helada. ¿Me estás tomando el pelo? Juan notó la molestia en su voz. ¿Cuál es el problema? ¿No ibas a lavar tu ropa también? Aprovecha y lava la mía de paso. Esa noche, Jimena se sentó en la cama y miró a su alrededor. Casa bonita, sí. ¿Pero de qué servía si estaba allí fregando el suelo y lavando los platos? Eso no era lo que ella había imaginado. Y la cosa solo empeoró. Juan empezó a comparar directamente. Vaya, tardas mucho en planchar la ropa. Rosa lo hacía rapidísimo. El arroz quedó un poco seco. Rosa siempre lo dejaba en su punto. Tienes que barrer mejor esa esquina, está llena de polvo. La paciencia de Jimena se fue derritiendo como una vela encendida. Una tarde, tomó su celular y volvió a abrir el Instagram de Rosa. Comenzó a deslizar las fotos. La mujer siempre arreglada, bien cuidada, sonriendo en cenas, viajando. ¿Pero cómo? ¿Cómo alguien que hacía todo eso aún tenía tiempo para vivir tan bien? Fue entonces cuando se dio cuenta, Rosa nunca tenía tiempo. Lo hacía, porque si no lo hacía, la casa se caía a pedazos.
porque Juan nunca movió un dedo. Y ahora, Jimena estaba en su lugar. Se levantó de un salto, sintiendo la sangre hervir. Fue hasta la sala, donde Juan estaba tirado en el sofá, y cruzó los brazos. Dime una cosa, Juan. ¿Por qué me pediste que viniera a vivir aquí? Él frunció el ceño. ¿Cómo que por qué? Porque me gustas, obvio. Jimena entrecerró los ojos. ¿Te gusto, o solo necesitabas a alguien que siguiera haciendo todo lo que hacía Rosa? Juan rió, intentando quitarle importancia al asunto. Uy, qué drama, amor. Pareces ella hablando. Jimena se quedó boquiabierta. Era eso. Él no quería una novia. No quería una compañera. Quería una empleada gratuita. Y eso, definitivamente, ella no estaba dispuesta a hacer. Aquella mañana, Jimena despertó con una única certeza: no iba a lavar nada más en esa casa. Desde que llegó, solo escuchaba órdenes. Lava esto, arregla aquello, Rosa lo hacía así, Rosa lo hacía de otra manera, ¿y Juan? Juan no hacía nada. Solo exigía. La noche anterior, después de un día entero de indirectas y peticiones ridículas, Jimena decidió que sería la última vez que se sometía a eso. Ahora, de pie en la sala desordenada, miró a su alrededor con asco. Alfombra llena de migajas, vasos por todas partes, un olor extraño viniendo del fregadero lleno de platos sucios. ¿El baño? Mejor ni hablar. Fue al cuarto y abrió el armario de Juan. Tomó una camisa y la olió. ¡Puah! La tiró de vuelta. Ni siquiera se daba cuenta de que la ropa sucia no iba sola al cesto. Caminó por la casa con una mirada crítica. Si dejaba todo como estaba, en una semana el lugar parecería un basurero. Pero ella no era su empleada. Entonces tuvo una idea. Tomó su celular, abrió la cámara y sonrió con sarcasmo. «Hola, querida», comenzó con tono burlón. «Soy Jimena, la amante de tu esposo». Pausó por un segundo para contener la risa. «Pues sí, estoy aquí en tu casa. Pensé que iba a vivir en el lujo, disfrutando la buena vida. Pero adivina qué. Al parecer, solo cambié de rol. Antes era la amante, ahora soy la empleada». Fue hasta la cocina y apuntó la cámara hacia el fregadero lleno. «Mira esto. Montaña de platos sucios, ¿y quién crees que los tiene que lavar?». Se señaló a sí misma con el dedo. «Yo». Caminó hasta el cesto de ropa y grabó el desastre. ¿Y esto? ¡Ah, qué cosa más linda! Camisas, calcetines, pantalones. Todos esperando a la nueva Rosa para lavar. Suspiró dramáticamente y giró la cámara hacia su rostro. «Rosa, mujer. ¿Cómo soportaste esto?». Soltó una risa irónica y concluyó: «¿Pero sabes qué? Un consejo, deshazte de este inútil. Yo voy a hacer lo mismo». Finalizó la grabación y revisó el video. Perfecto. Sin pensarlo dos veces, lo envió directamente a Rosa por Instagram. Lanzó el celular al sofá y cruzó los brazos, esperando. Pocos minutos después, el aparato vibró. Rosa respondió con una sola frase: «¿Así que pensó que podía convertir a la amante en empleada?». Bien hecho. Jimena abrió los ojos como platos. ¿Qué? Esperaba cualquier cosa. Cualquier reacción. Menos esa. Se quedó mirando la pantalla, procesando la respuesta. Creyó que Rosa iba a insultarla, a hacer un escándalo, a suplicarle. Pero, al parecer, la esposa traicionada no estaba ni un poco afectada. Al contrario, parecía hasta satisfecha. Jimena lo encontró extraño y dejó el celular sobre el sofá. Ahora entendía todo. Rosa no era una tonta. Solo había pasado demasiado tiempo soportando a Juan hasta darse cuenta de que el problema nunca fue ella. El problema siempre fue él. Y ahora, Juan estaba a punto de pagar por eso. Jimena tomó su bolso y salió de la casa a tomar aire. Ya no soportaba seguir trabajando gratis. Si Rosa ya estaba riendo, ni se imaginaba lo que venía. Rosa no perdió el tiempo. Tan pronto recibió el mensaje de Jimena,
tomó su celular y entró al sitio web de la aerolínea. Volvería antes de lo que Juan imaginaba. En pocos minutos, el boleto estaba comprado. El vuelo salía esa noche. ¿Pero regresar directo a casa? Ni pensarlo. Conocía demasiado bien a Juan para precipitarse. Él jamás podría sospechar que estaba de vuelta antes de tiempo. Si aún creía que tenía el control, era mejor dejarlo pensar eso un poco más. Con esa idea en mente, Rosa abrió una aplicación y reservó un hotel cómodo en la ciudad. Eligió un lugar discreto, donde pudiera planear sus próximos pasos sin interrupciones. No solo quería un divorcio. Quería que Juan sintiera en carne propia las consecuencias de sus actos. Por la tarde, tomó un taxi hasta el aeropuerto. Durante el trayecto, sintió una calma sorprendente. Por primera vez en años, no dudaba. No estaba volviendo para arreglar nada. Estaba volviendo para cerrar ese capítulo de su vida de una vez por todas. Horas después, ya estaba en el hotel. Apenas entró en la habitación, dejó las maletas en un rincón y se sentó en la cama. Tomó su celular y abrió los contactos. Ahora es el momento. Llamó a su abogado, Enrique, y esperó. Él respondió al tercer tono. Rosa, qué sorpresa. ¿Pasó algo? Ella fue directa. Quiero iniciar el divorcio y quiero resolverlo lo más rápido posible. Enrique, siempre calmado y eficiente, hizo una pausa antes de responder, por supuesto. Pero, ¿por qué la prisa? Rosa abrió su galería y adjuntó un archivo a la conversación. Acabo de recibir una prueba irrefutable de la infidelidad de Juan. El abogado recibió el video y, tras unos segundos de silencio, soltó una breve risa. Esto es perfecto. Con esta evidencia, aseguramos que Juan se quede sin nada. Rosa cruzó las piernas, satisfecha. Era exactamente lo que quería escuchar. Enrique comenzó a explicarle los próximos pasos. Presentaremos la solicitud de divorcio de inmediato. El video prueba la infidelidad, así que podemos aplicar la cláusula del contrato que impide que Juan reciba cualquier parte de los bienes. Será notificado pronto. Rosa sonrió. Excelente. Yo misma quiero darle la noticia. El abogado rió al otro lado de la línea. Me lo imagino. Pero ten paciencia, aún necesitamos oficializar algunas firmas. No hay problema. Sé esperar. Y en verdad sabía. Después de tantos años soportando a Juan y sus exigencias, esperar unos días para verlo perderlo todo no era ningún sacrificio. Los días en el hotel fueron productivos. Con el divorcio en marcha y todo resuelto con el abogado, Rosa finalmente podía dar el siguiente paso, el enfrentamiento final. Salió del hotel aquella mañana, tomó un taxi y se dirigió a casa. Durante el trayecto, observó la ciudad pasar por la ventana y sintió algo diferente en el pecho. No era ansiedad. Era satisfacción. Esta vez, no volvía como la esposa que hacía de todo para agradar. Volvía para ponerle un punto final a esa historia de la manera correcta. Al llegar a la calle de la casa, pagó el taxi y caminó hasta la entrada, como si solo estuviera resolviendo un pequeño detalle pendiente en su rutina. Y, de cierta forma, era exactamente eso. Cuando se detuvo frente a la puerta, respiró hondo, ajustó el bolso en el hombro y tocó el timbre. Los segundos de espera transcurrieron en silencio. Luego, unos pasos se acercaron. La puerta se abrió y, en cuanto Juan la vio, se quedó congelado. Sus ojos se abrieron de golpe por un instante, su boca se entreabrió como si buscara palabras que simplemente no llegaban. Rosa, soltó, tenso. Ella sonrió. Vaya, amor. ¿No estás feliz de verme? Juan se pasó la mano por la nuca, incómodo. Es solo que, no te esperaba ahora. Me imagino que no. Apuesto a que pensabas que aún tenías bastante tiempo para jugar a ser soltero. Él desvió la mirada por un momento, claramente sin salida. Y Rosa ni siquiera había empezado. Entró sin pedir permiso, dejando la puerta abierta detrás de ella. Apenas pisó la sala, la escena era exactamente lo que esperaba. Desorden por todos lados, cojines tirados, vasos esparcidos sobre la mesa de centro.
En el aire se mezclaba un perfume femenino con ese típico olor de desorganización de alguien que no sabía cuidar su propio espacio. Soltó un suspiro. Increíble. Ni 2 semanas sin mí y este lugar ya es un caos. Juan forzó una risa breve. ¿Iba a ordenar? Rosa lo miró con pura ironía. ¿Ibas? Interesante. Tuviste años para aprender a ordenar y nunca pasó. Juan abrió la boca para decir algo, pero se detuvo cuando una voz surgió detrás de ellos. Vaya, el ambiente se puso tenso. Rosa giró el rostro lentamente y vio a Jimena parada cerca del pasillo, con los brazos cruzados y una sonrisa en el rostro. Era la cereza del pastel. «Ah, ¿sigues aquí?», dijo Rosa, arqueando una ceja. Jimena dio un paso al frente. Por ahora. Pero me está encantando ver esta escena en vivo. Juan suspiró, masajeándose la frente. ¿No tienen que hacer esto? Rosa cruzó los brazos. ¿Hacer esto? Ah, Juan, el único que hizo algo aquí fuiste tú. Pero qué bueno que ya tocamos el tema. Abrió el bolso, sacó un sobre y se lo extendió. Toma. Firma. Juan tomó el sobre con vacilación y lo abrió, leyendo rápidamente las primeras líneas. Solicitud de divorcio. Levantó la mirada hacia Rosa, incrédulo. ¿Ya tienes los papeles? Por supuesto. ¿O pensaste que iba a perder mi tiempo discutiendo? Juan hojeó las páginas con prisa, tratando de entender la situación. Pero a medida que leía, la tensión en su rostro aumentaba. Se detuvo en una cláusula específica y repasó el texto una vez más, como si hubiera entendido mal. ¿Yo, no tengo derecho a nada? Rosa sonrió. Exacto. Juan sostuvo el papel con más fuerza. Pero esta casa, es mía. Siempre lo fue. Tú solo vivías aquí porque eras mi esposo. Ahora ya no lo eres. Jimena soltó una risa breve. Vaya, Juan. Qué golpe tan duro, ¿eh? Juan ignoró el comentario y volvió a mirar a Rosa, aún asimilando el golpe. Rosa, espera. ¿No podemos hablar antes? Ella sonrió, pero sin el menor rastro de paciencia. ¿Ahora quieres hablar? Qué curioso, porque cuando yo quería diálogo, lo único que sabías decir era que no exagerara. Juan apretó los labios, sin nada que responder. Rosa tomó las llaves de la casa, sosteniéndolas con firmeza. Ahora es así, Juan. Vas a recoger tus cosas y te vas. La casa es mía, y tú ya no tienes nada aquí. Él miró los papeles en sus manos y luego a ella. No había nada que pudiera hacer. Jimena sacudió la cabeza con diversión. Vaya, qué giro inesperado. Me encantó. Juan le lanzó una mirada irritada, pero Jimena ni se inmutó. Rosa los miró a ambos y respiró hondo. Bueno, me tomaré un café mientras haces las maletas. Juan sostenía los papeles del divorcio como si pudiera revertir la situación solo con mirarlos. Pero la realidad era implacable, lo había perdido todo. Jimena, en cambio, observaba la escena con los brazos cruzados y una sonrisa llena de ironía. Pues sí, Juan. Pensaste que ibas a salir ganando, ¿no? Él suspiró y se pasó la mano por la cara, impaciente. ¿Vas a quedarte aquí provocándome o también te vas a ir? Jimena soltó una risa breve. ¿También? Ah, entonces ya entendiste que tu estancia aquí se acabó. Felicidades, tardaste, pero al fin te cayó el 20. Juan tiró los papeles sobre la mesa y miró a su alrededor. Por primera vez, parecía notar el estado de la casa. El sofá con los cojines revueltos, los platos acumulados en el fregadero, la ropa arrugada tirada en un rincón. No tenía idea de por dónde empezar. Jimena lo notó y se encogió de hombros. Está complicado, ¿verdad? Pues ahora imagina pasar años lidiando con esto sola. Juan frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Jimena negó con la cabeza, incrédula. De verdad no te das cuenta, ¿no? Nunca quisiste una esposa. Querías una empleada gratis. Y en cuanto Rosa se fue, intentaste repetir la historia conmigo. Juan abrió la boca para responder, pero no pudo.
Por primera vez, no tenía excusas. Jimena tomó su bolso y caminó hacia la puerta. ¿Sabes qué? Yo sí aprendí la lección. Rosa perdió demasiado tiempo contigo, pero al menos yo me voy antes de convertirme en la sirvienta de la casa. Juan la siguió con la mirada, incómodo. ¿Me vas a dejar aquí solo? Jimena rió. Cariño, yo caí en esta trampa porque quise. Tú, en cambio, cavaste tu propia tumba. Abrió la puerta, pero antes de salir, le lanzó una última mirada. Buena suerte aprendiendo a lavar la ropa. Y con eso, se fue. Juan se quedó parado por unos segundos, como si esperara que, de alguna forma, todo volviera a la normalidad. Pero no volvió. Tomó el celular y abrió la aplicación de bienes raíces. Necesitaba encontrar otro lugar para vivir. Sin dinero suficiente para algo cómodo, las opciones estaban muy por debajo de lo que estaba acostumbrado. Después de algunas horas de búsqueda frustrante, finalmente encontró una casa sencilla para alquilar. Pequeña, alejada, sin ningún lujo. 2 días después, ya se había mudado. Al entrar en la nueva casa, dejó las maletas en el suelo y miró a su alrededor. El espacio vacío y frío parecía burlarse de él. Nada de muebles elegantes. Nada de comida lista en la mesa. Nada de ropa limpia esperándolo en el armario. Nada de Rosa. La soledad finalmente cayó sobre él como un peso insoportable. Y, por primera vez en su vida, entendió el valor de todo aquello que siempre había ignorado. Los días después del divorcio fueron una verdadera liberación para Rosa. Por primera vez en años, ya no había exigencias, quejas ni miradas de desprecio. Su casa ahora era un refugio, un espacio de paz, sin el desorden ni la carga de un esposo ingrato. Ella se despertaba temprano, preparaba su desayuno sin prisas y se dirigía al trabajo con una ligereza que ni siquiera sabía que existía. El estrés de cargar un matrimonio sola finalmente había quedado atrás. Y no pasó mucho tiempo para que ese cambio se reflejara en su carrera. Rosa, tu desempeño ha sido impecable, anunció su jefe en una reunión. Te estamos promoviendo a un puesto de liderazgo. Ella sonrió. Ahora, por fin, estaba cosechando los frutos de su propio esfuerzo. Mientras Rosa prosperaba, Jimena reflexionaba sobre sus elecciones. Después de salir de la casa de Juan, tuvo que enfrentarse a una verdad incómoda: había desperdiciado tiempo intentando ocupar el lugar de una mujer que, al final, solo quería paz. Sentada sola en una cafetería, removiendo distraídamente su taza de té, pensaba en todo lo que había sucedido. ¿En qué estaba pensando? Creyó que estaba ganando algo al involucrarse con Juan, pero al final, la única ganadora en esa historia fue Rosa. Si antes veía a Rosa como una rival, ahora entendía que ella solo había sido otra víctima de la pereza y el egoísmo de Juan. Jimena suspiró. Nunca más me meteré con un hombre que no me trate como prioridad. Pero mientras Rosa florecía y Jimena aprendía, Juan se hundía. Ya llevaba semanas viviendo en la pequeña casa que alquiló. Al principio, pensó que se adaptaría rápido. Pero la realidad le golpeó con fuerza. El colchón era duro, los muebles eran baratos e incómodos. ¿La cocina? Un verdadero desastre. Cada vez que intentaba cocinar, algo salía mal. Dios mío. Rezongó al ver el arroz quemado una vez más. El fregadero estaba lleno de platos sucios, la ropa se acumulaba en el cesto y la casa empezaba a adquirir ese olor a desorden. Antes, esas cosas simplemente se resolvían solas. Pero ahora, si él no lo hacía, nadie lo haría. Las semanas pasaron y Juan comenzó a sentir el verdadero peso de la soledad. Hay hombres que creen que nacieron para ser servidos, pero cuando la mujer se va, descubren que la comida no aparece sola y que la ropa no se lava por arte de magia. Juan solo lo entendió cuando ya era demasiado tarde. Sin esposa, sin amante y hundido en su propio caos, aprendió de la peor forma el valor de lo que nunca supo apreciar. ¿Y tú, has conocido a alguien así? ¿Crees que este tipo de personas realmente aprenden o están condenadas a repetir los mismos errores? Comenta aquí. Y no olvides suscribirte al canal para más historias como esta.